Muy buenas tardes, Roger Villegas, ¿cómo estás? Y buenas tardes a nuestra audiencia, vale, que se molestan si yo no los saludo, me regalan. Buenas tardes, Jocelyn Correia. Bueno, otro episodio de Al Día, un podcast, el único podcast en vivo de la televisión venezolana, y se incorpora Whitney Testa, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. Hoy un tema controversial, ¿no? Esta herramienta que usted ve aquí, muy sencilla, muy simple, se puede convertir en una herramienta incluso fatal, sobre todo cuando analizamos el contexto de lo más reciente que ha sucedido con el tema de los retos virales de TikTok. Es muy lamentable lo que ha sucedido. Hablamos del reto que han denominado Chroming, otros retos virales que tienen que ver con el consumo de algunas sustancias o medicamentos que están diagnosticados para personas con alguna patología. Cómo se vuelve viral esto en estas plataformas digitales, y sin duda en los últimos días ha dado mucho de qué hablar, Joseph. Mira, esta acción que se desarrolla a través de un dispositivo móvil, se graba, de alguna u otra forma se nomina a otras personas a realizar este reto y eso se va multiplicando y así es como se va haciendo viral. Incluso, y es donde está la peligrosidad de esto aparece a veces hasta en recomendaciones de la aplicación, como que para que vayas y veas este tipo de contenido. ¿Qué pasa con esto? Es una gran herramienta, obviamente, para la comunicación, para el contacto incluso con otras personas, pero como todas las herramientas existen sus pros y sus contras. Y en este sentido, cuando hablamos de estos retos virales, muchos han terminado o finalizado, han tenido la terrible consecuencia de la muerte incluso de esta persona. ¿Por qué es una alerta? Porque bueno, ya vimos estos dos casos en nuestro país. En anteriores momentos hemos visto a las autoridades pronunciándose también en este sentido. De hecho, surgió un comunicado por parte del Ministerio del Poder Popular para la Educación, pero incluso así, o sea, hablando muy transparente y de forma muy natural, porque a veces cuando estamos con nuestros chamos escuchamos incluso en qué andan y no sabemos. Y ahí es donde está justamente el error y la alerta que hacemos. Tú decías Chroming hace un rato, la gente se preguntará así, yo lo he escuchado, mi hijo a lo mejor hasta ve ese tipo de contenido. Ahí está la peligrosidad. Este reto viral que se ha hecho, digamos que está en el ranking, que justamente fue el que desarrollaron estos niños particularmente, consiste en inhalar productos químicos tóxicos como pintura, disolventes, latas de aerosol, productos de limpieza o gasolina. Esto puede causar obviamente graves daños en los pulmones, arritmias cardíacas, daño cerebral y hasta adicción. ¿Qué es lo más peligroso? Que estos productos están en casa. Exactamente, y eso nos llama a la reflexión de los padres que en muchos casos, bueno, vemos a los chamos en casa quizás brincando, saltando, haciendo quizás algunas travesuras, pero lo más fácil en algunos casos es, epa, toma el teléfono, ya, y tú lo ves tranquilo y estás pegado ahí a la cuestión, y quizás tú te pones a hacer las actividades que requieres, y sabemos de que todos en algún momento en casa necesitamos quizás un poco de paz, un poco de tranquilidad. Muchos trabajan desde casa, en fin, pero sabemos qué es lo que están viendo nuestros chamos, esa tranquilidad que quizás podemos tener en casa, cuál es el saldo que podría generar, y además también tomar en consideración que el Estado venezolano ya está tomando cartas en el asunto. Por el caso, por ejemplo, de la Asamblea Nacional, ya anunció que se creará una comisión especial para proceder a legislar sobre las redes sociales. También el presidente Nicolás Maduro, durante su programa con Maduro Más, dijo que iba a hacer todas las acciones legales para hacer el llamado a TikTok, y que va a tomar todas las medidas necesarias, así tenga que ser de manera drástica, porque lo más importante son nuestros jóvenes, la crianza que tienen, y obviamente si llegan estos casos extremos a perder la vida, obviamente hay que tomar acciones. Ya lo decías también con el tema del Ministerio del Poder Popular para la Educación, Joseph. Mira, hay antecedentes, o sea, esto no está sucediendo solo en nuestro país, esto es algo que tiene que llamar a la conciencia en muchas otras sociedades, algunas con mayor peligro que en otras, obviamente por la permisibilidad que existe, de repente porque no existen legislaciones al respecto, porque no existen de repente instituciones que lleven a conservar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Particularmente en agosto, un caso, ¿no? La muerte de una niña de 10 años por el desafío del desmayo, que es otro de estos retos virales, llevó a un tribunal de Estados Unidos a señalar a esta red social como responsable. Hay antecedentes incluso de países donde hasta utilizar ciertos emoticones, todas estas caritas que se encuentran en las plataformas digitales, Emoji, en ciertas publicaciones, también reviste una responsabilidad civil y hasta penal. En este sentido, yo leí algunas entrevistas allí a abogados especialistas en la materia, y más allá de atentar contra la libertad de las personas, que muchos se escudan en este sentido cuando se habla del control de estas plataformas digitales,
hay que saber legislar en este sentido y saber quién se va a hacer responsable por la difusión que están teniendo estos contenidos y sobre todo por esas recomendaciones que aparecen en una lupita abajo en esta aplicación. Allí radica el problema, porque entramos a un mundo completamente diverso de muchísimas cosas, entran nuestros adolescentes allí, empieza la curiosidad, las mismas restricciones de la red social hacen que genere más morbo incluso ingresar a este tipo de contenidos y se van multiplicando porque sencillamente en esa edad, en esa época por la que todos pasamos, todos fuimos adolescentes, sentimos un deseo de ser completamente rebeldes e ir en contra de lo que nos dicen. A veces nuestros padres nos dicen, mira, mosca con esto, entonces no, yo voy a hacerlo porque justamente mi papá me está diciendo que no lo haga. Es como una especie como de llevar la contraria y no lo estamos juzgando, solo que en este sentido esto puede tener la terrible consecuencia de atentar y acabar con la vida de una persona. Y además tomando en consideración que las redes sociales entonces se utilizan para que estos chamos tengan esa aprobación, sentirse que eres el cool, la cantidad de likes por hacer cualquier reto viral, entonces eres el que la gente aplaude, o quizás ves a otro que no, este le pasó eso, pero porque ingirió más de la cantidad que debía hacerlo, tiene que hacerlo de esta manera. No, señores, eso no se trata. Lo importante aquí, más allá de lo que debe hacer el Estado venezolano, que ya se están tomando cartas en el asunto, es directamente en casa, en el hogar, revisar qué estamos haciendo como padres, cuánto tiempo duran nuestros chamos en ese tipo de actividades con el teléfono, y más bien involucrarlos en otras actividades deportivas, artísticas, que puedan mantener a su chamo ocupado en cosas productivas y no en estas tonterías o estos retos virales que no son tonterías, sino son cosas mucho más graves que atentan contra la vida de nuestros jóvenes. Carla nos habla de esto. Queremos que ustedes participen también a través de nuestras redes sociales. Vamos a ver qué dice Carla. ¿Te has preguntado qué hay detrás de esos videos que se vuelven virales en segundos? Detrás de la diversión y las risas se esconden peligros que pueden cambiar vidas. Los retos virales o challenge son como una epidemia digital. Una persona comienza, otra sigue y así sucesivamente. Pero no todos los retos son inofensivos. Muchos ponen en riesgo la salud física y mental de quienes lo realizan. Algunos de estos retos pueden llevar a accidentes, lesiones graves e incluso la muerte. Además, generan presión social para conformarse a ciertos estándares y pueden fomentar comportamientos peligrosos. Como padres y educadores, tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros jóvenes. Es fundamental hablar abiertamente sobre el uso del Internet y las redes sociales. Eduquemos sobre los riesgos y enseñemos a nuestros hijos a tomar decisiones informadas. No seas parte de la estadística. Antes de realizar algún reto, piensa en las consecuencias. Habla con tus padres, profesores o un adulto de confianza. Es posible crear un entorno digital más seguro. Bueno, y tomando en consideración también que ayer casualmente también estábamos viendo este congreso de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, en las cuales también estos chamos están dando sus aportes y están reflexionando acerca de todos estos temas, y que las transformaciones deben hacerse lo más pronto posible. Mira, la herramienta está, ¿no? Hay que ¿cómo es que llevar a la conciencia sobre cómo la estamos utilizando, ¿no? Porque es una herramienta muy amplia que a veces con sus limitaciones, ellos hasta mismos saben cómo saltarse esas limitaciones justamente y llevar este tipo de contenidos y replicarlos además en otras generaciones, cosa que tiene terribles consecuencias que vamos a conversar en este programa con nuestros invitados que les presentamos de inmediato. De lujo. Vamos a ver de quién se trata. Es el nombre de nuestro episodio del día de hoy y nos acompañan dos invitadas de lujo. A mi lado se encuentra Andrea Shimino, neurocoach, también en esta plataforma, estos estudios que vienes haciendo, criando entre pantallas. Bienvenida al día. Gracias, muchachos. Gracias por la invitación.
Bueno, ya vamos a conversar porque de hecho he subido contenido con respecto a este tema y es muy interesante analizarlo desde esta perspectiva también como padres. También tenemos a Sigrid Hernández, psiquiatra. Sigrid nos ha acompañado en otras oportunidades también. Un tema que obviamente se encuentra en todos los medios de comunicación en este momento y algo que debe llamarnos y hacer, ¿no?, una alerta necesaria porque no solo en nuestra sociedad, lo estamos viendo en muchos países, como decíamos en un principio. Bueno, muchas gracias por la invitación y sí, es un tema total y absolutamente importante, trascendente y espero que las personas que nos están escuchando hoy tomen en consideración cada una de las recomendaciones que hagamos todos y el esfuerzo en común para nuestras etapas susceptibles de la vida como es la niñez y la adolescencia, porque es un tema específicamente para ese grupo etario. A ver, Andrea, si nos ponemos a pensar quizás de dónde surgió todo esto, en qué momento estas plataformas digitales empezaron a sumar estos retos, porque si bien es cierto entre la juventud, y lo veíamos ahí en pantalla, quizás empezaron con algunos bailes y algunas cosas y se vio como de Eran cierta forma, divertidas, era claro. inofensiva, claro, algo para reírnos. TikTok era como esta plataforma que llegó para hacer gracia. ¿Y en qué momento pasó a este otro límite de hacer retos, no? ¿Cómo pasó esto? Bueno, en la juventud también tenemos esa necesidad de hacer cosas arriesgadas que implican aventura y los adolescentes particularmente esta necesidad de ganar notoriedad. Ya antes era en el colegio, bueno, entre mi grupo, el popular, el que es famoso, el que, como comentaban ustedes en la introducción del programa, hacía cosas para hacer el cool, que decía Roger, pero ya hoy en día la notoriedad va hacia las redes sociales. Entonces, allí empezaron a cargarse esos retos de manera que yo pueda aumentar mis likes, mi necesidad de pertenecer se ve satisfecha rápidamente, más si son retos en grupos como este que se registró recientemente. Y empezaron hace mucho tiempo, como ustedes decían, desde los inofensivos que seguro han escuchado del piso es lava. Todo esto empezó en redes sociales, o aquellos que consistían en vertirse un cubo de hielo. No sé si lo recuerdan, pero hay otros como Ballena Azul, sumamente peligrosos, este de clonazepam. Otros que a pesar de que no comprometen la vida de manera directa, sí lo hacen a largo plazo, como hay uno que se llama el reto de A4, que supone agarrar una hoja de esta medida y que tú tienes que entrar allí, es decir, tu cintura tiene que ser de esa medida. ¿Qué pasa si no es? Tú tienes que ajustar tu figura hasta el momento en que tú alcances cumplir ese reto. Entonces no es un compromiso inmediato de tu vida, pero sí a mediano plazo. Tú has mencionado varios elementos allí importantes. Obviamente no vamos a hacer en detalle referencia a los casos que se dieron por respeto a estos niños y a sus familiares particularmente. Ustedes se preguntarán por qué los mencionan, porque es lo que yo les decía hace un rato. Usted ve que de repente su hijo está viendo TikTok y hace referencia a esto y no le presta atención porque cree que es inofensivo y tiene que hacer todo lo contrario, buscar cuáles son estos retos, cómo se llaman, meterse en la red social y ver de qué manera hace que esos niños quieran incluso participar en esto, revisar los grupos de WhatsApp que a veces tienen estudio donde se vincula pues toda esta información. Has mencionado dos cosas, uno es uno de estos casos que vimos en nuestro país, este que tiene que ver con el clonazepam o el diazepam. Hablemos de estos medicamentos para entrar en detalle además porque tienen una alta peligrosidad, o sea, una prescripción médica, o sea, ¿qué pasa cuando son consumidos por niños, como lo vimos hace un rato? Lo que pasa es que con el uso de los psicotrópicos, ¿verdad?, como el clonazepam o el diazepam, tienen un efecto inmediato en el sistema nervioso central, ¿verdad?, de bajar el centro respiratorio a dosis más altas. A dosis requeridas, ¿verdad?, se le da el uso de inductores del sueño con un periodo de 6 a 8 horas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú incrementas la dosis, entonces empiezan los efectos colaterales de cualquier medicamento. Claro. Pero en esto, obviamente, mucho más peligroso porque estamos hablando de la depresión del sistema nervioso respiratorio. La inhibición del sistema nervioso tanto simpático como parasimpático, que son dos estructuras y no vienen al caso. Entonces es altamente peligroso. El otro caso altamente peligroso es la inhalación, ¿verdad?, de productos en spray, de sustancias, porque pueden producir, ¿verdad?, un edema, una inflamación de todas las vías respiratorias y la muerte podría suscitarse en cuestión de 30 segundos, un minuto, porque eso es lo que una persona usualmente puede estar en apnea, o sea, sin respirar, sin que no haya daño cerebral. Entonces, incluso con la mejor asistencia médica
de manera pronto y oportuna, ¿verdad? El reto se transforma en una tragedia. Yo quisiera, desde mi perspectiva, como psicoterapeuta y médico, decirles que me gustaría que habláramos hoy de las etapas importantes en lo que significa un reto, Claro. ¿verdad? En la infancia y en la adolescencia. Son dos etapas de la vida donde el reto produce a nivel de neurotransmisores secreciones, ¿verdad? De lo que es adrenalina y dopamina, lo que conlleva a esa impulsividad, junto con otros aspectos, ser aceptados, situaciones de síndromes depresivos, de alteraciones del sueño, de dinámica familiar muy disfuncional, que pueden traer estructuras, llamarme la atención de estructuras como esta, esa formación de grupos de retos. O sea, Además, que la cuando va cosa es más acompañado de estos me profunda. gusta y de estos comentarios, Vamos. genera, claro, Sí. más morbo todavía. ¿Por qué? Si pusiéramos ahondar de inmediato en este tema, ¿por qué pasa en esta edad de la adolescencia ese tipo de situaciones? Porque tenemos un cerebro a esas etapas de la vida, ¿verdad? Con un alto nivel de plasticidad, pero de inmadurez. O sea, un adolescente, desde el punto de vista fisiológico, un adulto, desde el punto de vista mental, sigue siendo un niño. Entonces, es una etapa vulnerable, igual que la niñez. Además de que la información que me llega, ¿verdad? La tomo directamente. O sea, no hay filtro. En el inconsciente no hay filtros. Te llega la información directa y solamente haces la repetición. Y la repetición también forma parte del cerebro inmaduro. Entonces, se junta el hambre con las ganas de comer, como decimos en este país. Un cerebro que no puede procesar bien eso que ustedes están diciendo. Tengo que tomar decisiones inteligentes, no me puedo someter a retos. No, al contrario. Tomo decisiones por impulsividad y obtengo el principio del placer. Y es un proceso hormonal, es un proceso neurobiológico. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Educar, ¿verdad? Desde la educación formal e informal. Lo que ustedes hacen es genial. Tenemos que sembrar, ¿verdad? Esa semillita de la preocupación en los cuidadores primarios y secundarios, o sea, padres, abuelos, educadores, y generar Es un trabajo de estructuras. todos. Es un trabajo de todos. Wow, tremenda Mira, tarea es tenemos. un trabajo, bueno, a veces caemos en este error, ¿no? Cuando ellos van al colegio y los dejamos allí, pensamos que la responsabilidad es únicamente del docente y uno tiene que acompañar ese proceso y continuar ese proceso en casa y así viceversa. O sea, es un trabajo muy, muy en equipo que va también ligado al tema de las leyes, al tema, obviamente, de ciertas herramientas que se puedan brindar, pero son las nuevas generaciones y se supone que es el futuro que nos va a acompañar. Entonces, imagínate tú, si no estamos protegiendo ese futuro, ¿qué es lo que estamos haciendo? A regreso de la pausa vamos a conversar con Andrea respecto a este tema. Así es, Jocelyn, y también ponernos quizás a reflexionar cómo debemos criar, y por eso también queremos que Andrea nos dé esas orientaciones de esta cuenta que ella ha creado y todos estos estudios que ella ha realizado para criar entre pantallas, porque nosotros ponemos en comparación quizás cómo nos criamos nosotros, pero no teníamos todas estas herramientas tecnológicas y bueno, adaptarnos a estas nuevas tendencias y ver cómo hacemos para criar a nuestros chamos dentro de todo este mundo de las redes sociales. Es momento de publicidad. Realiza todas tus operaciones en el banco número 1 del país y en esta Navidad pégate la parranda del Banco de Venezuela. ¿Qué? Desde la BB App realiza tus transacciones y estarás participando en 3 sorteos, cada uno con estos fabulosos premios que te presentamos de inmediato. Tome nota, señores, es que son 5 motos, un carro, 3 viajes con destino a Canaima, Los Roques, Margarita y mucho más. Haz que tus transacciones cuenten con el Banco de Venezuela, donde el mayor valor. ¿Eres tú? Ya Pausa. venimos. Cuidado, tubarão vai te pegar. Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika. Muchachos, me pillaron grabando un tren.
Sí, las redes sociales han cambiado nuestra forma de comunicación. Durante la pandemia surgió una que nos sorprendió a todos. Por supuesto, estamos hablando de TikTok. Entre ellas nos permitió a todos comunicar, trayéndonos incluso trends que no son tan saludables e incluso pueden tornarse peligrosos. Hoy, el único podcast en vivo de la televisión venezolana salió a las calles de Caracas para hablar sobre los retos virales de TikTok. Así que acompáñeme y lo averiguaremos. ¿Realizarías algún tren peligroso que atente contra tu vida, esos retos que son peligrosos? No, creo que no. No estoy de acuerdo. No, utilizo mis redes sociales para sacarle provecho y emprender por ellas. Por lo menos mi sobrina, te voy a poner el ejemplo de mi sobrina, dura hasta las 3 de la madrugada viendo TikTok y eso no la hace concentrarse en los estudios para nada. Entonces es una lucha no solamente con ella, con toda la juventud que está ahorita así, porque eso es verdad, los TikTok te llevan a todo. Entonces esos retos, lo que tú estás diciendo, los retos, son los que causan la mayoría de los suicidios, porque exactamente son retos que ellos, o sea, es como una aplicación que si tú haces un reto, ellos te conllevan a eso, a que tú hagas el reto, pues y tienes que cumplir con una serie de cosas que te dicen ellos en las redes y es allí donde los chicos cometen cualquier tipo de locura. Ok, una recomendación rápida para la juventud. No, los padres más que, o sea, yo le recomiendo más que todo a los padres, porque los padres son los responsables de sus hijos y de verdad que los padres ahorita actualmente prefieren darle un teléfono a su hijo que como para decir, vamos a entretenerlo en el teléfono y ya, y listo, me voy a trabajar, no, pero no es el deber ser. Yo creo que de hecho nosotros como padres deberíamos estar más al pendiente de lo que manejan nuestros hijos, justamente por el desenlace de todos estos tipos de retos, porque ya no es la primera persona a la que escucho que lastimosamente pierde la vida en uno de ellos. Retos, TikTok, viralidad. Ay. Antes de realizar cualquier tipo de reto o trend de TikTok, recuerda pasarlo por el filtro de tu conciencia y evaluar de no realizarle ningún tipo de daño ni a ti ni a otros. Bueno, cosas, Jocelyn, que están sucediendo, nos lleva a la reflexión sin duda, pero me gusta estas reflexiones que hacen las personas en la calle, no están ajenas a la que hemos hecho aquí, pero son personas cercanas. Por ejemplo, la señora hablaba de su sobrina, entonces ahí también ver cómo la familia de cierta forma se involucra también en quizás hacerle ese comentario, ese llamado de atención, al menos uno como familiar de esa otra persona, decirle, mira, vale, está sucediendo esto, creo que te debes tomar cartas en el asunto, ¿no? Es así, porque decírselo de repente al niño cuando ya tiene una rutina establecida y sus padres no le llaman la atención es bastante complicado. Esto entendiendo que a veces son, o muchas veces son los abuelos quizás, o algunos tíos quienes cuidan a los niños de repente mientras papás trabajan. Son más permisivos. Y en ese sentido, si uno como padre, o sea, como representante directo, no asume esa responsabilidad de llamarle la atención o hacerle la prohibición, no le van a prestar atención de repente a los abuelos y a los tíos. Pero sí quizás a esa persona que está muy cercana en ese entorno, hacerle la alerta a los padres como que, mira, mientras tú estás trabajando, el niño pasa tantas horas de repente pegado al teléfono, está viendo cosas que no corresponden a su edad. Porque el contenido es diverso y en tan solo un clic el niño puede ver una cantidad de cosas que ni siquiera su cerebro está capacitado para... Ni siquiera uno a veces, que tú dices, no entiendo esto, ya va, me tengo que sentar, revisarlo 3 veces y ver qué realmente está en este video, en esas cápsulas que a veces son de 30 a 40 segundos y en un momentico, bueno... Te dicen un montón de cosas. Imagínate qué pasa con los chamos en esas etapas que definía, por ejemplo, nuestra invitada Sigrid. Exacto. Y hay que preguntarle también a Andrea, ¿no? ¿Cómo hacerlo? También, ¿cómo lo haces en este estudio que has hecho de criando entre pantallas, desde los niños, los bebés incluso, y ahora en este caso lo que nos convoca hoy en día es en la adolescencia? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo regular? ¿Cómo hacerlo propiamente en el terreno ya de la crianza? Bueno, mencionaron cosas muy importantes. Voy a resumir en padres y normas que dijeron ustedes. Los padres tenemos que terminar de asumir que somos la autoridad. Tenemos que quitarnos la idea de querer ser amigos de nuestros hijos, porque amigos van a tener muchísimos, pero padres solos nosotros estamos llamados a. Y en ese sentido nos toca, es nuestra responsabilidad imponer normas y límites. Normas como si yo quiero entregar un dispositivo electrónico, ¿bajo qué parámetros los vas a hacer?
no soy tu amigo que te lo voy a permitir sin ningún control. Mientras estés aquí, yo necesito ejercer supervisión, ejercer controles parentales que traen las aplicaciones o los dispositivos electrónicos, entre otras cosas. Que a veces Normas, no son fiables tampoco, ¿no? así es, pero normas, límites. Como mencionaba la señora que entrevistaron, el 50% de los adolescentes que se lleva el teléfono a la habitación reporta que lo revisa durante la madrugada. ¿En qué se traduce esto? En un sueño de mala calidad e insuficiente, Claro. que afecta, y esto lo puede profundizar más la doctora, desde el crecimiento hasta el cerebro. O sea, todo lo que aprendieron durante el día no se puede almacenar, el cerebro no se puede limpiar adecuadamente, no cumplen las fases que necesitan para crecer sanamente. Entonces tenemos que poner límites, los celulares no se llevan a la habitación, no puedes tener determinadas aplicaciones. Hay que entender también que las redes sociales no son para niños. El caso que se reportó esta semana era una niña. Legalmente no era ni siquiera una adolescente. Las redes sociales tienen un límite mínimo de edad de 13 años. Ella ni siquiera tenía la edad para acceder. Es así. O sea, porque yo como padre puedo ser tan ligero para saltarme este límite de edad pensando que son inofensivas a pesar de situaciones como esta que ya se han presentado con frecuencia. Y lo comentaban ustedes al inicio del programa, no solamente en Venezuela, en muchas partes del mundo. Entonces, aquí hay que aplicar el dicho de cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. No importa lo que ya hiciste, sino la oportunidad que tienes ahora. Siempre es buen momento para decir, mira, hoy tengo una información nueva y necesito que hablemos sobre el uso que haces de dispositivos electrónicos. Claro. Hoy tengo una información nueva y entendí que las redes sociales no son para ti. Vamos a quitar esas aplicaciones de tu teléfono, vamos a hablar sobre esto. ¿Qué opinas tú sobre los retos? Tengo una información distinta. Los padres nos tenemos que informar. No podemos seguir llevando esto como que, bueno, es algo que está pasando y no lo puedo evitar. Claro que lo puedes evitar. Con la educación, mira todos los cambios que hemos logrado. No seguimos criando niños a golpes. No solamente porque los protege la ley, sino porque tenemos un nivel nuevo de conciencia a partir del conocimiento, de la información, por poner solo un ejemplo. Entonces, en este mismo sentido, yo no puedo creer que esto es irreversible. Pensar que aquí yo no tengo nada que hacer y que mi hijo tiene que crecer en este Resignarse, entorno y yo pues. no puedo hacer nada, no. Realmente, lo que tengo es que involucrarme. Tengo una responsabilidad activa en este proceso. No dejar tampoco las cosas en manos del Estado. Por un lado tenemos un grupo de padres que clama porque el Estado regule como si es únicamente la responsabilidad del Estado o que lamentablemente alza la voz para decir qué horror, ahora van a cerrar TikTok. Pero ya va, o sea, si aquí no estamos protegiendo a los niños y adolescentes, todos los sujetos que estamos involucrados y que por nuestras normas, empezando por la Constitución, estamos llamados a proteger a niños y adolescentes, tenemos que hacer algo al respecto. Lo que pasa es que esto es una situación macrocósmica. ¿Y a qué me refiero con eso? Es verdad que la responsabilidad principal es de los padres, pero sí tienen que haber estructuras legales, ¿verdad?, legislativas, para regular eso, porque no es solamente lo que los niños ven a través de las redes. El hijo mío puede no tener un teléfono, pero tiene compañeros de clase. Es así. Coincido ¿Ok? totalmente. Entonces, El lo que entorno. tenemos que volcarnos es a la educación, ¿verdad? Para que ellos sepan seleccionar, para que ellos se quieran, la autoobservación, para que ellos vean que producir no sé cuántos likes no los hace más amorosos, más aceptados, más queridos, más comprometidos con la vida, ¿verdad? Y que los likes que se tienen que dar es hacia ellos mismos, sobre todo los adolescentes, ¿verdad? Con sembrarles estructuras y valores, metas y proyectos. O sea, mis likes son para mí. Yo quiero aprender un idioma diferente, quiero aprender música, quiero aprender a bailar. Entonces, es posible que TikTok, entre comillas, me dé la idea, porque me gusta bailar, pero lo voy a canalizar, ¿verdad? Yendo a una academia, a una escuela, siendo la mejor en mi clase. Entonces, los retos, de verdad, funcionan, pero los retos a profundidad, los retos a largo plazo, los retos para la realización de sueños y proyectos, los retos para crecer, ¿ok? Entonces, no puede minimizarse, ¿verdad?, un reto a hacer algo que exponga mi vida o la vida de otros para yo ser aceptado. Lo que tienen que entender los adolescentes, los padres y los cuidadores secundarios y los educadores es que yo tengo que sembrar, ¿verdad?, en ellos la disposición al conseguir metas, a realizar proyectos, ¿verdad?, a visualizar
y obtener los sueños que yo quiero y que no son las redes sociales lo que me lo dan. Así es. Me da es mi trabajo interno, es la comunión con mis padres, no solamente la comunicación, la comunión, la unión, ¿verdad?, de proyectos y metas juntos, o de la persona que te cuida, que te quiere. Pueden haber colectivos buenos, pueden haber colectivos importantes, ¿verdad? Hay adolescentes que tienen en común círculos de lectura de poesía, ¿verdad? Y ser bueno aprendiendo obras clásicas, eso también es un reto. Pero ¿qué es lo que pasa? Para cerrar un poco, es que todos los seres humanos, y tenemos que entenderlo, buscamos el placer en la inmediatez, lo que me da satisfacción en este momento. Por eso es que tener un reto donde yo me pongo en riesgo produce en mi cerebro adrenalina y dopamina a grandes cantidades. Pero el principio del placer, ¿verdad?, tiene que ser sustituido por el principio del logro, donde hayan otros neurotransmisores involucrados con el crecimiento de los lóbulos frontales que dan la personalidad, ¿verdad?, para formarme, o sea, obtener un título universitario, obtener una medalla nadando, bailando, haciendo gimnasia. Propósitos de vida. Propósitos, eso también produce placer, pero es un camino mucho más largo desde el punto de vista biológico, de crecimiento personal, social, cultural, familiar. Mira, bueno, hay quienes dicen que todas nuestras generaciones pasaron por este momento de decir, bueno, cuando yo estaba pequeño, de repente no nací, vamos a tener muchísimos retos. Y como tú decías, resignarse como no es una opción. Quienes ya cometimos, me incluyo, el error de repente de entregarle un dispositivo electrónico y quienes hemos reaccionado y hemos dicho, ya va, bueno, ya te lo di. Y capaz tienes compañeritos que también lo usas, pero entonces ¿cómo lo puedo regular? ¿Cómo establezco horarios? ¿Cómo estoy pendiente? ¿Tú entendiste lo que dijo ese video o lo que está diciendo? No, mamá, entonces no lo puedes ver, no está para ti, no es un contenido para ti. Allá lo que quiero preguntarte, porque hay aplicaciones que supuestamente son estos videos también para niños, pero resulta que en esos videos que supuestamente están calculados o clasificados de forma etaria, ¿no?, para ciertas edades, tampoco lo son. Entonces, no se lo podemos dejar tampoco a esta aplicación. Y tenías algo que decir con respecto a esto hace un ratico, ¿no? De hecho, por ejemplo, una de las sugerencias que siempre doy a los padres es no permitir que usen dispositivos en áreas donde tú no puedes escuchar o ver, aunque sea por momentos, lo que ellos están consumiendo. Claro. Por ejemplo, dejarlo en la habitación o con audífonos o con estos dispositivos de realidad virtual que no te van a permitir a ti saber qué está consumiendo tu hijo, porque no vas a escuchar. Aplicaciones que en teoría están diseñadas para niños pueden tener contenidos que simplemente no lo son, y hoy comentaba con ustedes de un caso, hay particularmente uno que tú ves y es una marioneta. Y cualquiera piensa, una marioneta es para niños, pero cuando entras a ver el contenido resulta que habla con frecuencia de su ex esposa, por ejemplo. Algo destinado a niños no tiene ex esposa. Claro. Y además, dentro de sus capítulos, hace comportamientos o tiene comportamientos profundamente peligrosos, entre ellos acercarse a la lavadora e ingerir cloro. Por ejemplo, que es lo que estamos viendo en esta otra red social. Exactamente. Hay un cinturón doblado con una forma circular y mete el cuello. Está cantando primero una canción de La Granja y tú piensas, es de niños, sin duda, hasta que llega el momento en que ataca a uno de los animales con un instrumento de cocina que utilizamos para cortar y la sangre salpica la pantalla, o sea que el niño la percibe en primera persona. Wow. Esto por mencionar 3 cosas. Hay otras más que se pueden ver en los capítulos y esto está en una aplicación que es para niños. Que es para niños y que cualquiera puede pensar, velo con confianza. Entonces, tú tienes que poder escuchar. Si tú no sabes inglés, no dejes que tu hijo vea programación en inglés que tú no puedes entender. Claro. Así de simple. O sea, no te engañes con que él va a aprender un idioma, con que le ayuda para desarrollar el pensamiento lógico, el espacial. Hay otras herramientas para desarrollar todas estas habilidades y que vas a poder aplicar en todos los ámbitos de la vida. Mientras que está estudiado que lo que aprendes aquí en la pantalla no necesariamente tú lo vas a poder aplicar en la vida real. Hay algo que me preocupa mucho, ¿no? Y es porque todo este contenido tiene un equipo
grandísimo que elabora este contenido. De adultos que yo creo que ¿Para están qué lo hace? corrompidos, o sea, tienen Porque esa lo mente hacen. dañada. Exacto. ¿Cuál es el fin de esto? ¿Qué hace además o quién se coloca en una red social como TikTok, por ejemplo, para hacer énfasis en una de las que ha sido más controversiales también y más usadas en estos últimos tiempos? Genera un reto de este tipo, con qué morbo, que hace que sea viral y cómo la misma aplicación a través de la lupita en la parte de abajo te sigue recomendando otros más peligrosos. O sea, ¿qué intención Te lo voy a existe decir de por la calle del exterminarnos medio. completamente? Muy o- brevemente, las industrias que más crecieron a partir de la pandemia, la farmacéutica y la tecnológica. Las Ya, únicas, listo. mientras que hubo un descenso de la economía a nivel mundial en todos los sectores, estos tuvieron un crecimiento abrumador. Ahí Entonces, está el la resultado. farmacéutica, bueno, es evidente, estábamos afrontando todo esto, y la tecnológica porque todos nos abocábamos a dispositivos electrónicos, redes sociales, la educación para niños, aplicaciones educativas, sí, te ofrecían membresías gratuitas, después Claro. te toca pagar, o sea, realmente lo que está detrás es un factor económico. Sí, ¿iba a decir algo? Sí. Adelante. Iba a decir que a tomar hilación en el discurso es que a ese producto llega directamente al inconsciente de lo que tú estabas comentando. O sea, hay todo un equipo que tiene una intencionalidad, ¿verdad? Que es vender. Y entonces en el inconsciente está toda la basura que tenemos todos los humanos desde que vivíamos en las cavernas y en las cuevas hasta la actualidad. Entonces, una de las cosas que más vende es el miedo, es la curiosidad, es la intriga, que son emociones básicas. Es decir, que estas mismas restricciones que ponen estas aplicaciones de no lo quieres ver porque tiene contenido, eso genera más intención de darle clic, entrar en la aplicación. Claro, Acepto. porque es que el inconsciente ha dicho una palabra sabia. El inconsciente no tiene incluido la palabra no. Ok. Obvia el no y sigue con el discurso para que veas. Te está haciendo una invitación Es que incluso a hasta que viajes. lo gráfico, el no te lo ponen como para que tú no le des al no, sino que le des al sí, te lo colocan de un Claro. color mucho más llamativo. Tenemos que hacer una pausa, Sigrid, pero quisiera al regreso también cuestionarte y decirle también a la audiencia que esto te va a traer quizás conflicto. ¿En qué sentido? Cuando tú restringas a tu hijo te va a traer un conflicto con él, pero también Con otras con personas. personas cercanas, incluso con otros representantes. Porque esto va a traer siempre de que, ay, estás tomando las cosas como no debes, o qué sé yo, ¿sabes? Pero uno tiene que tener allí mucha personalidad y saber que lo que estás haciendo es lo correcto y que si los demás no te quieren seguir, bueno, allá ellos, pero tú tienes que controlar a tus hijos lo que estás haciendo y saber de que ese es el camino correcto, porque debemos tener una sociedad, obviamente, que el contenido que ellos estén consumiendo a la edad en la que pueda consumir y tener esa posibilidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Ya venimos con más al día. Sí, Estamos de vuelta. Estamos de vuelta en este espacio hablando de retos virales, obviamente en las pausas comentando un poquito de lo que es nuestra experiencia como padres también, ellas como especialistas, como madres también, viendo que todo esto es controversial, he estado sobre los medios de comunicación en este momento por casos muy particulares, pero que debe ser un tema de acompañamiento de todos los días. Por acá escribe Luis Enrique Angulo, dice, los niños, jóvenes y adultos, los retos reales deben ser el mejor en materias de estudio, lo que decía Sigrid hace un rato, el mejor deportista, el mejor músico, el mejor en lo que hago, en el trabajo. En China particularmente estos contenidos no están en las redes, sus retos son el desarrollo humano y económico, poniendo como ejemplo algunos sistemas. ¿Tienes otros mensajes? Así es, Jocelyn. Dice, debemos involucrarnos más en el tiempo que pasan nuestros hijos, nuestros niños y adolescentes en las redes sociales. Incluso dar el ejemplo. Hay muchos padres que también pasan demasiado tiempo en las redes y las consecuencias pueden ser mortales. Sí, te dejaba una pregunta al aire y ahí dice, el equipo de producción dice, Roger, retoma la pregunta, a veces se te olvida, es verdad, tengo que hacerlo más frecuente. Sobre esto que va a pasar, ¿no? ¿Cómo lidiar con estos conflictos que nos va a generar tener esas decisiones quizás un poco, yo las llamo impopulares con quizás compañeros de clase, Claro. porque la niña nos va a decir o el niño, mira, pero fulanito sí tiene red social, a él sí lo dejan hacer TikTok, Bueno. a él sí lo dejan bailar, o una tía, no, pero cómprale el celular, yo se lo compré, no ha pasado nada. ¿Qué hacer en Bueno, ese caso? hay que ser muy pragmático, conductivo y conductual. ¿Qué significa eso? A un niño, cuando se le dice no tal cosa,
se le dice que no amorosamente, pero sin muchas explicaciones. Ok. ¿Ok? Para que ellos entiendan, como dijo la licenciada, que es una instrucción que se le está dando. No estamos negociando. O sea, no vas a usar el celular desde ahora en adelante o lo tenías y ya no lo tienes. Va a ser traumático, pero eso va a ser temporal. ¿Ok? Pero siempre tiene que haber una estructura jerárquica dentro de la estructura familiar, porque eso es lo que se ha perdido. Es así. Entonces, cuando yo te doy una instrucción, te digo, vas a usar el celular cuando yo esté presente y lo vas a usar por tanto tiempo. Antes me dejabas y ya no. Bueno, yo tengo derecho a equivocarme. Eso era antes. A partir de este momento, las cosas yo las quiero hacer bien y las voy a hacer bien por ti. Punto y aparte. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Y reiterarle el discurso, porque van a insistir, sobre todo ahorita, esta generación, van a insistir, ponerse pegajoso, ¿no? Porque tú no sabes por qué mi amiguito, por qué lo tiene, porque... Mi no. prima, mi tía, Mi tía, mi abuela me deja. Bueno, te vuelvo a decir amorosamente, Juancito, yo tengo derecho a equivocarme. Hasta hoy me había equivocado con el uso del teléfono. A partir de este momento, punto y aparte. Es todo. Y siempre tiene que ser así. Por eso que hay tanta desviación en cuanto a los valores y la manera de comunicarse los padres con los hijos, porque la licenciada tiene toda la razón. Los padres ahora quieren ser amigos de los hijos. No. Hay una estructura que hay que mantener. Yo te amo, respeto también las cosas que me dices, te escucho, pero aquí el que le pone la guinda al dulce soy yo, que soy papá, mamá, abuela, cuidador. Y así es como debe mantenerse. Es una línea. No es así como nos relacionamos con los hijos. Es así, desde esa estructura, con amor y con respeto. Claro. Pero yo estoy aquí encima de ti para guiarte, cuidarte, protegerte y orientarte, para que tú seas la mejor versión de ti mismo. Entonces, vamos a hacer retos, pero vamos a hacer retos que en el futuro te den la capacidad de ser una mejor versión tuya y que todos seamos felices. Ese es el metamensaje. Por acá nos escribe nuestra intérprete de lengua de señas venezolana, que además es docente, y ella coloca algo interesante. Por mi experiencia como educadora, yo sé que el trabajo en los colegios se hace. Talleres, foros, charlas, y la mayoría de los padres no van. Ah, bueno. Ahí el docente asume otro rol. Si papá y mamá no están escuchando, debemos advertir a las autoridades. Estoy de acuerdo con eso. En el caso de los padres que sí escuchan, que son pocos, es orientarlos a que den como prioridad la comunicación. ¿Cómo hacer esto? Bueno, una de las propuestas que se está haciendo ante la Asamblea Nacional es precisamente que haya obligatoriedad de estas campañas educativas, que tú como padres tengas que participar. Sí. O sea, no puedes permanecer ajeno a esto. ¿Cómo tú vas a abordar este tema si no lo conoces? O sea, tú eres una mamá joven, Roger, pero ¿y los que no? O los que no tienen esta destreza tecnológica, no tienes que tenerlo. O sea, simplemente tienes que educarte para tratar el asunto con tus hijos, niños o adolescentes. Entender primero, dispositivos electrónicos no están diseñados para ellos, redes sociales no son para ellos, no tienen que estar expuestos a esto. Hay otra manera de crecer. Saca la cuenta. En una oportunidad les compartía la cuenta de cuánto tiempo pasas con tu hijo, pero póngase cada familia a sacar la cuenta de todo lo que tiene que hacer un niño o adolescente en un día, incluyendo tiempo de sueño, de alimentación, de colegio. No hay tiempo para usar dispositivos electrónicos, no te alcanza. Entonces, ¿qué estás sacrificando? ¿Qué estás dejando de hacer que realmente contribuye a tu desarrollo físico, mental, emocional por estar en dispositivos electrónicos? Mencionaba la doctora, los retos, esta necesidad de tener retos a largo plazo, súper importante. Muchos dicen, bueno, sí, pero es que Justin Bieber se dio a conocer a través de YouTube, entonces yo también, yo tengo un talento para la música, mira. Y eso ahora es cuestionable incluso con otros casos que ya hemos tocado en este programa, que eso no fue tal cual como se planteó en alguna teoría de que fue solo por YouTube. O digamos otros actores que han sido notables. Quería compartir un dato estadístico, solo el 0.05, o sea, menos del 0.1% de los que buscan esta notoriedad la alcanzan.
O sea, es un porcentaje mínimo. Te pregunto, papá, mamá, ¿vale la pena que tu hijo se exponga a todo un esfuerzo por querer tener esta notoriedad en redes sociales para que tenga tantas probabilidades de fracasar? No de alcanzar el éxito. Invierte mejor ese tiempo en desarrollar estas habilidades o asumir estos retos a largo plazo que realmente le van a ayudar a lo largo de su vida. De pronto, siendo el mejor cantante, tendrá más posibilidades de alcanzar esa notoriedad que tanto anhela, pero dentro de ese ámbito, no necesariamente a través de redes sociales, no con un cerebro inmaduro, no expuesto a cosas que no puede manejar. O sea, ¿estás dispuesto tú a manejar el sufrimiento que supone para él que no tenga un like? O que no tenga comentarios, o que por el contrario reciba comentarios negativos. Mira las orejas que tienes, cantas horrible. Porque estos son los comentarios que vemos hoy día en redes sociales. Y lo que estábamos hablando en la pausa, lo más grave, que comentabas que tú haces el análisis de los comentarios, Que se generan en estas publicaciones. de cosas que quizás son inofensivas o lo vemos normal, de los comentarios que hay de las niñas bailando, por ejemplo, en estas coreografías que en algunos casos, muchas de ellas son algunos pasos que no los veo apropiados, por lo menos para niñas o adolescentes, y que también se escudan personas que también están vinculadas a otro tipo de delitos con menores de edad, ¿no? Coméntanos un poco sobre eso. Así es, uno de los principales riesgos que corren en redes sociales los niños especialmente, o sea, los menores de 14 años, es esto vinculado al sharenting. Padres que quieren publicar todo de sus hijos, divulgan todo sobre su vida. A veces me gusta preguntar a los papás, ¿te habría gustado que tu mamá publicara tu primera cita, tu primera salida con unos compañeros, como hacen muchos? Pero en el caso de retos, por ejemplo, de baile, ¿qué nombre jocoso le dan los adultos a esta clase de pasos en las reuniones? Le dicen los pasos prohibidos y lo hacen los niños y resulta muy gracioso para publicar en redes sociales. Cuando tú revisas, Roger, Jocelyn, doctora, tiene una cantidad de guardados que tú dices, ¿por qué las personas van a guardar esto? ¿Qué va a hacer alguien con esto guardado? Lees los comentarios, preciosa, hermosa, bellísima, vete al perfil del que hace el comentario. Gente que no tiene publicaciones, que no tiene seguidores, que está allí solo para mirar. Sí, son perfiles hasta falsos, no sabes quién está detrás de esa persona. Exactamente. Entonces, tú quieres exponer a tu hijo a esto. Si a ti voluntariamente te dicen, pásame un video de tu hijo o de tu hija, que quiero verlo una y otra vez y compartirlo con unos amigos, ¿tú lo harías? Está raro, no, papá. No pero lo está bien harías. esa reflexión. No, por O sea, supuesto. preguntarnos eso en ese sentido y todos. Que lo vemos inofensivo. No, está bien, vamos a grabar, vamos a subirlo. O entonces pasa que tu hija o tu hijo no tiene red social, pero el otro sí tiene y te la quiere grabar y quiere subirlo en su cuenta. No, eso no debería ser. Doctora, ya estamos finalizando lamentablemente esta conversación, pero seguramente es un tema que vamos a abordar desde otros puntos de vista en otros momentos, porque está allí, porque tenemos que hacerlo desde los distintos medios de comunicación, como padres, como responsables, como periodistas, o sea, desde cualquier ámbito tiene que discutirse este tema. ¿Algunas recomendaciones puntuales a quienes nos están viendo en este momento? Bueno, les quiero decir que esto es un problema multifactorial que va desde lo legal, desde lo macro a lo micro. En cuanto a lo micro, tener una estructura de valores dentro de la familia es nuestra responsabilidad. Empecemos por lo que podamos hacer. Empecemos por lo que tenemos que hacer, que es sembrarle a nuestros niños y adolescentes que ellos son valiosos y que no tienen nada que ver eso con que les den like en las redes sociales. Que se posesionen de sus sueños, que los persigan, que no tienen nada que ver con las redes sociales. Las redes sociales son virtuales, o sea, en redes sociales todo puede ser mentira. De hecho, la mayoría de las cosas son mentiras. Entonces, aclárense. Sobre todo, el mensaje es para los adolescentes, que sé que son muy inteligentes. Aclárense la vida y digan si quieren vivir en un mundo real para construir cosas y ser felices cuando sean adultos, o quieren seguir dilatados en una nube virtual de un mundo irreal. Increíble. Mira, de verdad que me llevo muchas reflexiones de este programa. Agradecemos a nuestras invitadas, Andrea Chimino, neurocoach. La pueden seguir en sus plataformas digitales como Criando Entre Pantallas. Y también la doctora Sigrid Hernández. Esperamos que haya sido de su agrado este podcast, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. De hecho, allá en la parte de abajo, en los Insta, están apareciendo pues sus cuentas, si no también las ubican en @aldia.tv8. Nuestra responsabilidad es esa, y en esa responsabilidad también reflexionamos sobre qué estamos haciendo, ¿no? Como padres, como madres, como cuidadores, los abuelos también que están viendo este programa.
Sabemos que no es su rol principal cuidar a nuestros niños, pero les ha tocado en muchas ocasiones también ser responsables allí con muchísimas cosas. No importa, desde su forma de criar, pero también muy atentos a lo que está sucediendo, porque miren, las cosas pasan así en un abrir y cerrar de ojos. Como dicen por allí, que lo he leído varias veces, mis hijos donde yo los veo. El cambio viene de nosotros. Feliz tarde. Cuídense mucho. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú.